Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la sección Comparte. El día de hoy me encuentro muy feliz porque estamos grabando el último episodio de esta su primera temporada de la sección Comparte. Y el día de hoy me acompaña Carmen Náchez, que es, aparte de ser mi jefa directa, es una persona que yo admiro mucho por todo el trabajo y toda la trayectoria que tiene en la cuestión del tema de las adicciones. Licenciada, Hola, muchas gracias. ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que me invitaste. Y Muchas gracias. ya tenía rato que no compartía mi testimonio y me da gusto volverlo a compartir. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, licenciada. Vamos a empezar con una pregunta que me parece muy importante, ya que va a ser la apertura para que los demás entiendan un poquito más de quién es usted. Y pues es partiendo de esta pregunta de quién es Carmen Náchez, es decir, quién es usted. ¿Cómo se describiría? Soy María del Carmen Náchez Martínez, Okay. una mujer de 60 años que hoy, en este día, está plena de todas las experiencias de vida y que me doy cuenta que tengo lo que ahora le llaman resiliencia, que no sabía que tenía y que con el paso del tiempo, viendo mi vida hacia atrás, me doy cuenta que la tengo, o que tengo un propósito de vida que yo no sabía y que sin embargo lo vivo todos los días. Y eso me hace sentir plena. Sí, es un término que en psicología se le conoce como pese a las adversidades y pese a todo lo que te ha ocurrido en la vida, tú puedes salir adelante. Así es. Y pues sí, la verdad es que yo la conozco desde hace tiempo y reconozco que sí es algo que la caracteriza mucho. Ok, muy bien. Partiendo de esta pequeña descripción, la siguiente pregunta es encaminada un poquito de eso exactamente, de que nos comparta su experiencia. ¿Qué nos podría decir usted acerca de este tema? Y si le gustaría explicar un poco acerca de cómo fue su experiencia con su hijo, en los centros de rehabilitación, lo que usted quiera compartir. La experiencia de las adicciones es bien dura. Vivir esta enfermedad es muy difícil, hay mucha negación, hay mucha vergüenza, porque todavía es una enfermedad que está señalada, que está estigmatizada y que es por ignorancia. La mayoría de las familias ahorita en estos tiempos estamos viviendo una adicción de cualquier tipo y no nos damos cuenta. Se necesita bastante ayuda, se necesita bastante conocimiento de las enfermedades emocionales o mentales y ver que hay ayuda para, ahorita en estos tiempos hay ayuda para cualquier tipo de adicción, no nada más alcohol, drogas. Ahorita los medios, los juegos, están las adicciones a la ludopatía o tecnoadicción se llama ahora, ¿verdad? A los medios de comunicación. Y lamentablemente la niñez está creciendo con esa adicción. Sí, es más que nada por esta falta de entendimiento y de información que tienen las personas con el hecho de decir, bueno, como hay demasiadas formas de proteger o de alguna manera librarnos de esa adicción, pues de alguna manera me doy la libertad de tomar más esa adicción como a la ligera, por así decirlo. ¿Cómo fue su experiencia entonces con lo que viene siendo su hijo, con algún caso? Mi experiencia fue en lo particular para mí dolorosa, frustrante, hubo mucha negación, que eso es uno de los síntomas de la adicción o de la codependencia, y ese síntoma es con el que prolongamos mucho la enfermedad y causamos mucho daño las familias alrededor de la persona adicta. Incluso el adicto mismo se causa mucho daño del mismo, ¿verdad? El mismo individuo. Y nosotros, la familia, digo que causamos daño porque si entre más pronto buscáramos ayuda, más pronto saldríamos de la situación o aprenderíamos en qué parte yo colaboro, en qué parte yo soy la causante de que siga girando la enfermedad. Y en cambio, si me doy cuenta, lo acepto, trabajo conmigo, a lo mejor más pronto le doy un alto a la enfermedad. Ya, por eso algo que me llama la atención de los 12 pasos es que
En estos 12 pasos, el primero es la aceptación, siendo que en psicología, bueno, al menos lo que yo he aprendido es que es el último en el proceso del duelo, porque es el más difícil en sí. Pero creo que en base a lo que he visto y lo que he aprendido, es importante aceptar tu realidad, porque si no la aceptas es como si no tuvieras responsabilidad de ella. Así es. Y sí, comparto totalmente eso, porque he visto que muchas personas niegan el hecho de yo no tengo un problema, porque el tener un problema sería yo ser culpable o yo ser responsable de esa situación, y lo último que ellos quieren aceptar es que tienen ese problema. ¿En qué punto yo contribuyo a darle en Al-Anon? Pertenezco a grupos de familia Al-Anon que somos familiares de Alcohólicos Anónimos. ¿En qué parte contribuyo yo a que siga girando ese carrusel de negación? Hay mucha literatura y mucha información en Al-Anon acerca de la enfermedad del alcoholismo y la adicción, y uno de los folletos dice carrusel de negación, y en ese carrusel me la pasé muchos años, girando, y cada vez girando más fuerte, como como un tornado, sí. Pero el tornado es ascendente, y el tornado que vivimos las familias de los alcohólicos o adictos es descendente, es hacia abajo, hacia el fondo, y con bastante, en ese tornado se lleva todo, es destructivo. Y es que lo peor del caso, por así decirlo, es que la negación se va compartiendo con otras personas, que está tan convencida en que él no es el problema que a otra persona la llega a convencer, porque hay una característica que yo he notado, que tienen una manera de influenciar a los demás pero tan sencilla para ellos, que llega un punto en el que, como lo está negando, esa negación la traspasa a alguien más. Sí. Y eso hace que durante muchos años se lleve a un proceso de tratamiento en el cual no se llega a nada, por el simple hecho de que no, es que yo no tengo nada, es que yo no hice nada, es que yo no, y así se la pasan. En su caso me dice que fueron unos años. ¿Cuánto fue el tiempo de negación en el que usted pudiera decir que estuvo? Fíjate que fueron fácil 7 años. 7 años. 7 años de negación. Hubo muchas situaciones de pérdidas, pues para empezar, de pérdida del juicio, que no sé si en alguna ocasión lo tuve sano, pero pérdida del sano juicio, ¿verdad? Aparte de todo lo material, de la familia, porque vas perdiendo, en el caso de mi hijo, perdió trabajo estable, perdió lo que ya tenía logrado material, casa, carro o lo que sea, perdió familia, esposa, hijo, perdió la libertad, y aún así, en el 2003 perdió la libertad por tráfico de sustancias. Llega a la casa nuevamente, y yo le dije, ¿por qué llevaste toda esa mercancía, verdad? No, consumes, no, yo, ¿cómo crees? Y como dices tú, o sea, el enfermo tiene tanta negación y aprende a manipularnos tanto, incluso aprende a manipularse el mismo enfermo, ¿verdad? En decir que todos los demás son culpables. Era culpable el jefe que lo despidió, era culpable la esposa porque se quiso ir. Todos teníamos la culpa menos él, ¿verdad? O teníamos la responsabilidad ante sus ojos menos él. Entonces yo pienso que aprenden tanto a manipularse primero ellos mismos, que luego ese es el aprendizaje para manipular todo eso alrededor, ¿verdad? Y en el 2003 fue esa situación que para mí era, ahora lo veo, era darme cuenta, me estaba enfrentando así, estaba con toda la situación frente de mí, y nuevamente le creí de que él no consumía. En el 2003 fue ese evento difícil, doloroso, y que solo Dios nos pudo sacar de ahí. Y aún así llegamos al primer centro de tratamiento en el 2005. 2 años más de caída libre al precipicio, al fondo de dolor, porque se dice, ¿verdad? Para
ya tener esa situación o para tener la situación ya enfrente de mí y tener algo de aceptación, tuve que llegar a ese fondo de dolor, que me doy cuenta que ya llevaba muchos fondos y nada era suficiente. Y entonces esa situación de mi hijo acabó en la calle porque dentro de mi locura dije no voy a hacer nada porque es algo que nos sugiere mucha gente. Siempre que tenemos esa situación de robos, de consumo, de pleitos, enojos, en la familia, todo el mundo sugiere, dale, no le des, hazle, no le hagas, llévalo, tráelo, es un caminar, vamos con psicólogos, vamos con psiquiatras, hay gente que va y les hace una limpia, brujería. Yo lo más que llegué fue a untarle aceitito de San Charbel, creyendo que con eso se iba a quitar, y novenarios por todas partes y cosas de esas que nada, ni me orientaba, ni me resolvía la situación, ¿verdad? Entonces, fueron fácil 7 años desde que él empezó a perder, que empezamos a tener pérdidas. Te digo, en mi locura, yo lo eché a la calle y acabó en la calle. Ya no supe de él durante más de un mes. No fue solución. De todos modos, no viví tranquila, no comía, no dormía, no llegaba a mi mente serenidad, no llegaba ese poco de sano juicio, no fue solución para nada. Seguir negando, echarlos a la calle y decir, ay, es tu vida y hazla como tú quieras, no es la solución, porque no se detiene, no para. Entonces, bueno, mi esposo se lo topa un día, lo lleva a la casa, ya teníamos el psiquiatra que me veía, me había dado un teléfono, ya había hablado yo a ese teléfono, me dieron informes, fue cuando descubrí que había centros de rehabilitación que lo aceptaban en contra de su voluntad y que había un tratamiento para él. Todavía no descubría yo los 12 pasos. Nada más me dijeron que ahí había la ayuda para que él dejara de consumir, y sin conocer el lugar, nada más por teléfono habíamos acordado que cuando apareciera lo íbamos a llevar, y así lo llevó mi esposo con engaños y lo dejamos ahí en tratamiento 1 año y 15 días. En aquel entonces, en el 2005, y al llegar a ese lugar me di cuenta que no era la única mamá que pasaba por esa situación, porque ahí habíamos muchas familias, y fue lo que más me gustó, fue lo que me atrapó de grupos de familia Al-Anon, conocer que había otras mamás que pensaban y sentían lo mismo que yo, porque a las terapias que iba no sabían lo que yo sentía, no pensaban como yo pensaba, no no había ese puente de comprensión que llamamos acá en Al-Anon, ¿verdad? Ahí lo encontré, ahí me dirigieron a mí, al mes, me dijeron, grupos de familia Al-Anon es para toda la vida, tu terapia y tu solución para ti. Y para él, si él quiere, Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Veo que en su historia de vida menciona mucho el hecho de cómo las personas que viven una adicción tienen pérdidas, y me llama la atención porque entiendo que hay pérdidas que ellos reconocen que no son tan dolorosas como para decir, bueno, por esto voy a dejar la droga. La pérdida no equivale a la voy a dejar, porque me sorprende el hecho de saber que siempre hay algo nuevo que perder. Para ellos, inclusive en ese sentido, dicen, ¿qué importa si pierdo? Al rato pierdo algo más que me deja de importar. Sí. Y también me llama la atención lo siguiente, cómo a veces las personas no empatizamos lo suficiente con otras personas que viven esa situación hasta que nos toca vivirlas. Porque como le decía, desde mi ignorancia, que era lo que comentaba inicialmente, yo no termino de comprender eso. Y me pasó a mí, comparto una experiencia personal como maestro de niños con autismo, que veía que muchos papás vivían esta negación, inclusive aún sabiendo o aceptando de alguna manera que sus hijos tenían autismo. Porque hay algo
que se le conoce como las células madres, que se supone que si les inyectan a los niños recuperan la habilidad de habla, la sociabilidad y demás. Y hay muchas madres que, como usted me llamó ahorita la atención, que decía, no, pues untarle un poquito de aromas y demás. Hay mamás de niños con autismo que hasta la fecha, pese a todos los años que ellos ya tienen con autismo, siguen creyendo que no, es que si lo llevo a terapia, es que si le unto cierta hierba, es que si lo drogo, porque inclusive hay drogas permitidas en niños con autismo que se supone que si tú le das a este niño, el cannabis, por ejemplo, el cannabis lo vas a hacer de alguna manera funcional, lo vas a hacer práctico, y no, o sea, es una negación con la que se sigue luchando. Me llamó la atención eso, y ahorita también entiendo lo siguiente, cómo a veces las familias tenemos que pasar por nuestro propio proceso de negación hasta llegar a un punto en el que aceptamos que él va a estar negado, pero nosotros tenemos que aceptar que así es su realidad y nosotros tenemos que encontrar nuestra propia tranquilidad, que entiendo que durante cierto tiempo usted la encontró tras ciertas pérdidas también que la llevaron a tener esa tranquilidad. Y también un poco ya para cerrar esta primera pregunta, hay algo que en psicología, en el psicoanálisis, se conoce como renegación, que es el hecho de, ok, está la negación, pero la renegación es, no nego el hecho como tal, sino que lo tapo con otra negación. Y dan un ejemplo de que, como un niño, de que se cae algo, no niega que se está cayendo un objeto. Ah, no, sí se cayó, pero lo inventa otra negación. Ay, es que lo tiró mi amigo imaginario. Y siento que a veces las personas pasan por este mismo proceso. Es como que no niego que estoy drogado, pero no estoy drogado por lo que tú dices, o no estoy drogado porque tú creas que esto, que aquello. Creo que les pasa mucho esto. Sí, y por eso es que se nos dice que la terapia es para toda la vida. Tanto al que consume la sustancia como a los que no consumimos la sustancia, los que vivimos alrededor de ellos, los familiares. Por eso nunca nos damos de alta. Por eso es para toda la vida. Porque ahorita no estoy negada en que mi hijo consumió la sustancia. Pero ¿qué pasa si otro familiar, si él mismo tiene una recaída aún después de tantos años sin consumo? ¿Qué pasará? Yo pienso que volvería a tener negación. Y eso es la renegación, ¿verdad? Es por eso que la terapia es para toda la vida. Es porque tengo que estar siempre al pendiente de mí, de mis emociones que siento, que pienso, cómo actúo, de estarme conociendo yo, porque, y más, en mi caso, que yo me di cuenta a través de toda esta vivencia que soy enferma emocional, que soy codependiente, ¿verdad? Entonces, ahorita puedo estar bien en la situación de mi día, sí, está bien, pero ¿qué pasa si un día pasa otra enfermedad, otra situación que canijo, me mueva el tapete? Voy a estar quizás en negación otra vez, incluso de otra enfermedad. En esta terapia es muy padre conocerse uno, en lo personal. Para mí ha sido muy padre, doloroso enfrentarme a mí misma, doloroso y vergonzoso, darme cuenta que soy, por ejemplo, controladora, perfeccionista, que también manipulo para controlar, que quiero todo que esté bien, que fluya bien, que todavía no he aprendido, que sí sé que la vida no es estar en una hamaca, que va a haber situaciones como las de las adicciones. Antes de las adicciones hubo mi otra hija, a los 25 años míos, que tuve ese embarazo de alto riesgo por preeclampsia. Mi hija nació prematura, malformaciones vías urinarias, 3 años de hospitales, cirugías, y la negación. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí?
¿Por qué si no consumimos, mi esposo y yo? ¿Por qué si somos deportistas? ¿Por qué si nos alimentamos bien? Ahí estaba esa situación que quizás luego la llevé arrastrando, y yo ahora descubro, veo que quizás con mi hija no fui tan codependiente, no me enganché, pero todo eso lo volqué en el otro, en el que aparentemente estaba bien, sí, sano, porque a mí me entregaron a mi niña después de un mes que nació, me la entregaron y me dijeron, pues disfrútela porque esta niña quién sabe, como que no se va a lograr. En 1985, en el 85 que ella nació. Entonces yo me descubro que entonces me enganché de esto, ¿verdad? Y me hice codependiente del que dice que sí estaba bien, ¿verdad? Con 20 años después resulta que, y luego también, y me llegó a pasar eso por mi cabeza, porque mi hija me decía, mamá, pues está enfermo, que no estés negada o algo así. No, es que la enferma eras tú. Y contigo actué porque la vida te va llevando y haces lo que tienes que hacer y hasta sin pensar, porque el paquete llegó mal. Haces lo que tienes que hacer, pero el paquete estaba bien. ¿En qué momento se deformó? ¿En qué momento se desvió, se echó a perder esto, lo otro? Entonces era bien doloroso y no podía aceptarlo y duré mucho. Y te digo, no estoy exenta, no estoy salvada, porque es solo por un día a la vez. Un día a la vez. Igual para concluir esta pequeña introducción, entiendo que terapia es algo básico en la vida de las personas. Entiendo también que cada quien a su manera encuentra su solución en lo que viene siendo la cuestión de la adicción. Es decir, usted pasó por ciertos años de que estuvo ahí buscando formas de resolver esta situación, luego llega Al-Anon y este proceso de 12 pasos le ayuda a usted, a su familia, a su hijo, y creo que eso es lo importante, saber que es como una condición de vida, que en algún momento puede llegar a volver, porque la adicción, si bien se puede como detener de una manera, también se puede contener, y de alguna manera pues puede llegar un tiempo, un periodo largo en el cual vas a estar bien, estable y demás, pero puede volver en algún punto. Y creo que aquí lo importante es reconocer que no te vas a rendir por alguien que amas. Es decir, como padres, como personas, no te rindes por quien amas, pese a que todos te digan, déjalo solo. Hay una frase de John Powell, con esto me gustaría cerrar, si usted quiere cerrar de otra manera esta primera pregunta también, pero John Powell decía lo siguiente: discúlpame, pero no me puedo quedar de brazos cruzados viendo cómo te autodestruyes. No, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Así es. Y yo cierro con otra palabra, otra frase que Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y a ti te vas a ayudar como ayudas a los demás. Así es. Muy bien. Entonces, ahora entrando en la siguiente pregunta, para usted, ¿qué significa el tener una adicción? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo lo ejemplificaría? ¿Qué significa para usted? Tener una adicción, te digo, es una enfermedad estigmatizada. Ok. Lamentablemente las drogas, y yo recuerdo que antes de tener el centro, cuando me di cuenta o que fui aceptando que era una enfermedad, no quería que estuviera señalado mi hijo, porque lamentablemente creemos que es marihuana. Entonces es ratero o asesino. Okay. ¿Verdad? Y luego entendí, no, es que está enfermo, tiene una adicción, vi esa otra parte. Bueno, es un adicto, entonces está atendido, lleva terapias, esto y lo otro, y te digo, hasta la pura palabra en los medios, en los periódicos, es marihuana, ratero y mañoso, asesino, lo que sea, ¿verdad? O en la cuadra,
es marihuano, sácale la vuelta. No te va a hacer algo el marihuano, ¿verdad? Es un adicto en recuperación. Está en tratamiento. Entonces, eso, quitar esa parte de estigmatización. El adicto sufre, la familia sufre, sufrimos mucho, nos sentimos señalados. Yo me sentía el arrocito negro de la familia, sentía que me llamaba la atención eso de somos familias, ¿cómo le llaman? Disfuncionales. Okay. Somos familias disfuncionales. Ahora, con mucha terapia y con muchos años en esto, no hay una familia funcional. No hay. Más sin embargo, eso, es que entonces usted es una familia, viene de una familia disfuncional. Era así como que me hacía sentir de, el arrocito negro, ¿verdad? Entonces, darme cuenta que no hay familias funcionales o disfuncionales, no sé. Somos disfuncionales todos y aprendemos a funcionar en la disfuncionalidad. O sea, pero se sufre bastante. El adicto creemos que se la pasa todo dar y no vemos su ansiedad, su nerviosismo, su estar pensando, su lucha por estar, si agarro esto, no lo agarro, si robo, si no robo. Hay una lucha de ellos, más después de los internamientos, ¿verdad? Más después de haber tenido terapia. Y uno no ve eso, o la mayoría de la gente, aunque la mayoría de las familias tenemos alcoholismo o adicción a sustancias, no vemos. Nos reímos, eso ahora ya lo veo. Nos reímos del borrachito de la familia, del tío, del primo, y no vemos, lamentablemente, empiezan a arrastrar las palabras al estar hablando y no vemos, los que estamos al lado de ellos, que ese cerebro ya está inflamado, por eso está reaccionando así el habla. Vemos que se están tambaleando y no vemos que ese cerebro está sufriendo, porque ya está inflamado, ya hay alcohol o otra sustancia. Los ponemos a bailar como changuitos, nos reímos del tío, del primo, de la prima, de la vecina, de la amiga, que está haciendo dengues, incluso, ándale, toma, porque ya nos queremos reír de esa persona, sin saber que el daño que se está haciendo a su cerebro y que está reaccionando, que baila, que no sé, que empieza a llorar o que empieza a decir chistes, porque ese cerebro ya está mal y están a un lado de nosotros, son nuestros familiares o son nuestros amigos y nos reímos de eso. Y me dijeron que era una enfermedad como la diabetes, como un cáncer. De hecho, Alcohólicos Anónimos dice que es el cáncer del alma. Sí. Entonces, en mi familia hay mis hermanas con cáncer de mama y no me reía de, a ver, que vomites por el cáncer, por la quimio, o que no puedas caminar, o que estés llorando de lo que te duele. Y si les volviera a dar, o sea, las recaídas o cosas de esas, nos vamos a reír para que le suban el azúcar a esta persona, a mi mamá, a mi prima, a mi tía, a mi familiar. A ver, vamos a ver cómo se desmaya porque le subió mucho el azúcar y nos vamos a reír. A ver, vamos a reírnos de que, mira, nosotros tenemos pastel y tú no puedes comer. Y en cambio, en las carnes asadas, tú toma agua, nosotros acá la cheve, o alcohol o sustancias, pero tú no puedes, tú toma agua. Lo empezamos a hacer a un lado,
empezamos de alguna manera a discriminarlo. Es como que no, tú no puedes controlar el alcohol, tú no puedes ponerte así como nosotros. Nos ponemos hasta cierto punto un pedestal de nosotros podemos, tú no puedes, nosotros sí, tú no. Y él sufre. Y él Y él se siente mal. Y en lugar de incluirlo, porque aquí lo importante sería tener una buena inclusión con esa persona y decir, ¿sabes qué? En lugar de que tú tomes agua, todos nosotros vamos a tomar agua, todos vamos a estar igual que tú, entender tu dolor. Y me gusta mucho esto que dice de que para usted significa la adicción una enfermedad, porque yo estoy de acuerdo con usted en eso. Hay veces en las que si tú entiendes una verdad y se la compartes a otra persona, la va a entender desde tu realidad. Es decir, una persona que está negada y dice yo no estoy enfermo, pues no va a buscar una cura. Que dice yo no estoy mal, no va a buscar una ayuda. En cambio, hay un libro que se llama La psicología de la salud. En este libro se plantea lo siguiente, justamente eso que dice del cáncer, de que en Alcohólicos Anónimos es el cáncer del alma. En este libro te lo plantea de la siguiente manera. Hay veces en las que las personas, si entienden que una persona cuando tiene cáncer, automáticamente toda la familia tiene cáncer, pasa igual con una adicción. En el momento en el que una persona tiene una adicción, toda la familia tiene una adicción. Entonces toda la familia debería, o todos los involucrados deberían de buscar una manera de rehabilitarse y de ayudarse a sí mismos. Algo que también he entendido en psicología humanista, quitan toda etiqueta, que es justamente lo que usted decía. Y algo que también en mi trabajo anterior aprendí fue eso. Tú no digas que es un niño autista, o sea, no lo etiquetes de esa manera, no. Di, es una persona con autismo. Es decir, ve primero a la persona, porque si no pones una limitante, que es el estigma que usted decía. No, es que es un marihuano, es que es un borracho. Para mí, lo que entienda yo de cómo actúa esa persona, me va a poner una barrera de cómo poder ayudarlo. Pero en cambio, si viera a esa persona, bueno, lo que es la adicción y lo que es la persona son dos comportamientos diferentes. Y malamente, como usted dice también, hay personas en las que les parece gracioso y los mexicanos nos damos mucho a reconocer por esto de que, no, mira, si se pega, si se levanta, nos reímos, pero si no se levanta, nos preocupamos. Nos esperamos mucho a que pase eso. Sí, sí, sí. Y fíjate, en Al-Anon se nos dice que debemos de separar la enfermedad de la persona, ¿verdad? Y con eso practicarlo en las familias ayudamos bastante a nuestro familiar, al que consume, porque empezamos a darle la responsabilidad de su enfermedad, ¿verdad? Es algo que se batalla, pero hay que aprenderlo y practicarlo, porque por ejemplo, muchos de los pleitos, muchas de las situaciones que pasa dentro de la familia adicta, enferma, es la violencia. Hay mucha violencia verbal, física, de toda. Y, por ejemplo, es que no sirves para nada, dice el alcohólico, le dice a la esposa, le dice a la mamá, y tú no sirves, y tú no sirves para nada, y eres una esto, y eres una al otro. Y la literatura de Al-Anon nos dice, él está hablando de él, o ella de ella, pero lo está proyectando en ti. Entonces, entre las compañeras en el grupo de Al-Anon nos ayudamos, fueron de mucho sostén al principio de la abstinencia de mi hijo, porque andaba bien neurótico y entonces era puro, tú no sirves, tú crees que estás haciendo, tú esto, tú lo otro, así, ¿verdad? Y yo por dentro pensando, él está hablando de él, él está hablando de él, no es cosa conmigo, él se siente mal, quiere consumir, quiere que le dé el motivo. Y yo en mi mente me repetía cosas o luego ya a veces dicen cosas dolorosas o decimos, ¿verdad? Y entonces a veces, híjole, hablaba a la compañera, a la madrina, es que me dijo, acuérdese que es una neurosis, acuérdese que es la enfermedad de él, pero separe la enfermedad de su hijo, no es su hijo el que le está diciendo esto, entonces no se ganchen, no lo tome personal, es la enfermedad, bla, bla, bla. Y por eso es la importancia, como dices tú, de que todos estamos enfermos, necesitamos la ayuda para no gancharnos y no hacer esas trifulcas que nos salen bien buenas. Recientemente estaba
viendo y comentando una película de hace años, que no sé si conozcas, se llama El Exorcista, Mm. pero me llamó mucho la atención justamente porque el padre le dice a la familia, es que no vean que esa es su hija, porque si ven que esa es su hija no la van a ayudar. Y luego la madre dice en una escena algo que me llama la atención, no, es que esa que me está hablando no es mi hija, o sea, es el demonio. Sí. Entonces en ese momento te das esa apertura de decir, bueno, la voy a ayudar a mi hija, no voy a ayudar al demonio, tengo Sí. que quitarlo, tengo Sí. que alejarlo lo más rápido posible de ese momento para poder ayudarlo. Y justamente eso es algo que a veces las familias no nos damos el permiso porque seguimos volviendo a lo mismo en esta negación en la cual, ¿sabes qué? No, a él no le pasa nada, él está bien, Sí. él se pone así a veces, lo Ajá, justificamos. lo justificamos y eso es bien malo, ¿verdad? Eso es algo que lo perjudica más que Bastante. ayudarlo, porque Sí. le das un año de colchón de que va a seguir estando así. Sí, sí, sí. Y ahí es donde empieza todo, y deberíamos de parar antenas de cuando no quiere ir a la escuela después de la parranda, después de la fiesta, o no quiere ir al trabajo, o no tiene ánimo muchas veces con la novia o con la esposa, ¿verdad? Y ahí está la mamá justificando, en lugar de que enfrente su situación y que vaya viendo que está habiendo discusiones, que está fallando en la escuela, que lo suspendieron en el trabajo, que le van a rebajar el día, y que vea él la consecuencia de sus actos. Pero no, pero es un caminar que todos tenemos que vivir, y que ojalá que rápido. Yo le sugiero a la gente, ¿verdad? A las familias, cuando me piden informes, pues entre más rápido usted abra los ojos, acepte que hay una situación que ya se está saliendo de control, busque ayuda. En terapia lo manejan de otra manera. Es, por ejemplo, hay algo que se llama insight, que el insight es darte cuenta. En psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Es decir, entre más rápido tú te des cuenta de lo que está pasando, más rápido vas a actuar. Y yo a veces a los pacientes les digo, mira, si tú vas a terminar con tu pareja de aquí dentro de un mes, ¿por qué te esperas un mes? ¿Por qué no te ahorras ese mes? ¿Por qué no lo haces desde ya? O sea, ¿qué estás esperando? Y pareciera que malamente las familias a veces esperan a que pase lo peor, porque a veces creen que lo peor es que, ay, me golpeó. No, a veces lo peor es de que mate a alguien, a veces lo peor es que te venda las cosas materiales, a veces lo peor es de que te haga un daño todavía más grave mentalmente. ¿Por qué te esperas? Creo que aquí lo importante sería quitar ese estigma que usted comenta y también quitar esta pequeña frase que a veces nos hace daño, decir no pasa nada, porque la realidad es que siempre pasa algo. Tal vez no muy grande, pero es decir, el problema va a empezar pequeño y va a ser como un pequeño tumor. No pasa nada, es un cáncer, pero el cáncer va a crecer. Y va a llegar en algún punto en el que el doctor te lo va a detectar y es, ¿por qué no te trataste a tiempo? Sí. Y es igual con la adicción, es como un pequeño cáncer que va a ir creciendo. ¿Por qué no la tratas desde el momento en el que no es peligrosa? Desde que es un bebé de problema, sí, vaya. Sí, porque esperarnos, pero yo como mamá puse bastantes cosas. No, mira, cuando le regresen el trabajo, no, mira, cuando la esposa vuelva, bueno, cuando le dejen ver al hijo, bueno, que todos tienen la culpa menos él y menos yo, y cosas de esas, y con eso nada más es prolongar, hacer fuerte y resistente la enfermedad. Okay. ¿Verdad? Entendiendo entonces de dónde partimos del significado de lo que es una adicción, que vemos que es una enfermedad, alguna otra persona pensará algo diferente, pero relacionando la pregunta siguiente, entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas personas que tienen una adicción reduzcan lo que viene siendo su adicción al caos? Porque pareciera que otra adicción que desprende de esta es el hecho de que ellos quieren ver arder todo. En mi corta experiencia he visto que muchas personas tienen una vida resuelta, tienen una vida muy estable, pero de alguna manera le meten un poquito de esta adicción, de esta droga, y todo se les cae abajo. ¿Cómo podemos entonces eliminar esta adicción al caos de decir, quiero ver problemas, quiero ver cómo mi familia se vuelve en contra mía, pero de alguna manera me está dando importancia? Porque en psicología decimos lo siguiente:
aunque te esté dando atención negativa, aunque te esté gritando, aunque te esté pegando, aunque te esté diciendo madres y demás, te está dando atención, te está dando atención. Son adictos al caos. Sí. ¿Cómo podemos eliminar esto? Yo, con lo que he vivido, me doy cuenta que no podemos evitar nada. Okay. No podemos evitar, nunca pude evitar hasta ahorita pasar por donde he pasado. Era para un aprendizaje. Siempre busqué un porqué y encontré un para qué. Okay. Pero ahora que encontré el para qué, ahora que tengo un encuentro y una relación con Dios, mi Dios, ni aún teniendo la relación con Dios podría haber evitado eso porque encontré el para qué, el propósito de mi vida. Y por más que la sociedad o las familias quisieran prevenir, yo creo que no podrían evitarse, no sé, si a lo mejor adicción a sustancia o al juego, o como los codependientes, adicción a las personas, adicción a las compras, ahorita que está este mundo tan caótico y tan lleno de adicciones a todo, la comida y todo eso. Pero sí estar al pendiente de uno, sí estar con esa relación, fíjate, los 12 pasos, el preámbulo de los 12 pasos dice que son principios universales. Okay. ¿Verdad? Buscar vivir dentro de esos principios universales. Estar como sociedad o como familias, buscar siempre esa parte del ser humano que tenemos siempre, la gran mayoría de las familias olvidada, o ahí como que decimos en todas partes sabemos que el ser humano somos cuerpo, mente y espíritu. Al cuerpo, lo que quiera, ¿verdad? Todo lo que quiera. Mala alimentación, meterse de todo, pero satisfacerlo, ¿verdad? A la mente, y más ahorita en estos tiempos, no le metemos nada bueno. Y la prueba está cada vez, música, videos, lecturas, ahorita el Face, todo eso, casi la mayoría es basura. La mayoría de las cosas. Y el espíritu, pues, no, pues como que, ¿y ese qué? ¿Con qué se come? ¿O con qué? No sabemos cómo alimentarlo. ¿Cómo? Sí, ¿qué será? Pues decía, no, yo sí creo en Dios, toda la vida oí de Él. Pues los domingos a misa y hacer cuerpo presente, mente ausente, ¿verdad? Y nunca saber ni con qué se comía. Esa parte. Sí. Y ahora, después de toda esa vivencia, darme cuenta que es la parte fundamental para no cometer tantos errores, pero no me libra de cometerlos. En una plática que compartí en el centro, hablo de la recaída, y parte de lo que comparto en ese tema es el hecho, y lo pongo en un nivel igualitario, y me gusta mucho. Les digo a los chavos, no, miren, es que todos somos adictos, todos. Como que de alguna manera esta posición que ellos tienen de menos o más, yo las pongo todas iguales. Y les dije, no, yo les comparto mis adicciones. Les digo, no, es que yo también fui adicto. Tal vez no de sustancias, pero digo, yo soy adicto a la salsa. Y les platico, no, es que mira, yo perdí el apéndice porque era un adicto a la salsa. No, que a los videojuegos, yo perdí trabajos por los videojuegos. Y actualmente siento que es algo que muchas personas no se dan ese permiso de decir, ¿sabes qué? Yo también soy adicto hasta cierto punto. A lo mejor no tengo una adicción de sustancia, pero soy adicto a estar apostando. Soy adicto a todos los sábados, sin falta, estar con mis amigos, echándome una cerveza. Soy adicto a lo mejor a los videojuegos. Soy adicto a lo mejor a no salir con los demás. Todos tenemos una adicción. Todos tenemos una adicción. Y creo que es algo que usted comentaba ahorita de no se puede evitar. Todos de alguna manera tenemos una adicción justificable o de alguna manera permitida,
pero esa adicción nos ha encaminado hacia un punto en el cual o eres disfuncional, como decía, o eres muy funcional. O bien, eres disfuncional pero no haces daño a nadie. Estás bien, eres una persona que a lo mejor cumple con las cosas. Hay personas que se drogan, pero tienen un buen trabajo, tienen a su esposa. Pero aquí el detalle con las otras personas que recaen en un centro es porque ya llegaron a un punto en el cual se afectaron a ellos, afectaron a los demás, afectaron a su entorno, y ya es como que no te voy a permitir que sigas afectando a más personas. Sí, porque ya la enfermedad empieza a afectar, el programa dice, a 50 kilómetros a la redonda del alcohólico o adicto. Como un efecto Incluso mariposa. Traspasa fronteras, ¿verdad? Porque afecta, y ahorita lo veo bastante gente al otro lado que está pagando los internamientos aquí, porque es la abuelita, la tía, el primo, alguien que está allá. Hasta donde llegó. Y más con la pandemia, y está afectada la persona de ella, que ni tiene nada que ver con el que está aquí consumiendo, nada más porque le platican y porque la mamá, la hermana, alguien llora allá. Es que no tengo para internar, que no sé qué, y que mira, y que pues ahí al centro han llegado unos quemados porque incendian, el que incendió su casa, el que incendió el cerro, el que no sé, hizo un montón de cosas. Y está allá el de Dallas, Texas, el de Houston, está pagando el internamiento, ¿verdad? Afectan a muchos kilómetros a la redonda y hasta traspasa fronteras. Y entonces por eso, bueno fuera que los ayudáramos cuando empiezan esto, que no hubiera tanta negación. Sí, poniendo un ejemplo súper real y actual de hace 2 años. Digamos que la persona, el paciente cero, que provocó todo lo del coronavirus, era adicto a probar cosas nuevas. Por un platillo que probó. ¿Hasta dónde fue a parar? Hasta dónde nos afectó. Y todos nos afectamos, vivimos en una sociedad, por cualquier tipo de adicción. La codependencia daña bastante, daña mucho. Una persona controladora como yo afecta y daña. Fíjate, yo no me daba cuenta que hasta con ser demasiado ordenada y exagerada en la limpieza, era adicta a la limpieza y al orden, y afectaba a mi familia. Como una cualidad, una virtud que puede ser como que para bien, para otras personas resulte para mal, y dañe. El que es adicto al trabajo, pues es una cualidad, es una virtud ser trabajador. Hay un montón de flojos que no quieren trabajar, los ninis, ¿verdad? Más sin embargo, está el que es adicto al trabajo, que se daña a sí mismo porque se priva de vivir su vida, y daña a su entorno porque no está en la casa como papá, como hijo, como esposo, o como amigo, o como vecino. Su casa siempre está sola porque el cuate o la muchacha siempre están trabajando. Ahora más que nunca creo que toma mucha relevancia la frase de todo en exceso es malo, a tal grado que le comparto que mi adicción por las papas, la salsa y demás era tan grande que yo siempre me fijaba en cualquier detallito. Y ahorita en la actualidad no tiene mucho, pero han estado empezando a poner una pequeña etiqueta en todos los productos que te ejemplifica y te dice exceso de azúcar, exceso de tal. Y es que realmente hay que estar conscientes de esto, de que estamos excediéndonos hasta un punto en el que ya no estamos controlando las cosas. Sí, la adicción a los azúcares, a los polvos blancos, que no precisamente es la cocaína, sino el azúcar, la sal y las harinas. Todo refinado en exceso, ahorita es lo que está dando obesidad, diabetes, hipertensión y todas las demás. Sí, porque es como dices. Pero encontrar el punto medio, encontrar el ser humano que sea templado y que sea con dominio propio, ¿dónde está? Por eso la importancia de tener una terapia.
todo mundo, no esperarse a tener el dolor, la frustración, a caer a un fondo. Todos, las mujeres, yo me di cuenta por mi experiencia, dije, si hubiera sido una mujer sana emocionalmente, no sabía hasta que llegué al primer centro, que me dirigieron a Al-Anon, que yo eduqué con envidia, con resentimientos, con mucha frustración, con mucho enojo, por situaciones no resueltas mías. Y eso fue lo que di. Y el resultado, pues fue doloroso. Pero volviendo a lo que usted decía, encontró su para qué, Sí. por qué pasó Sí. tan bien. Sí. Y fueron algo que hasta la fecha en retrospectiva dices gracias. Al principio dices, ¿por qué? No sé. Sí, renegué mucho, mucho. Y yo encontraba compañeras en Al-Anon que decían, gracias a la enfermedad de esto y lo otro. Y yo, esa mujer está loca. ¿Cómo puede? No, esta persona jamás lo voy a decir. Y sí, gracias a la enfermedad me encontré yo. No sabía ni quién era yo. Y encontré que soy una persona, te digo, por eso es doloroso. Y también por eso muchos no queremos ir a terapia, porque me voy a dar cuenta que soy controladora, perfeccionista, metiche, que era envidiosa. Y sigo siendo, pero ahí están detenidas las cosas, por eso es para toda la vida. Sí, ya lo digo y ya las acepto y ya lo reconozco y todos los días se lo entrego a Dios, ¿verdad? Y Él sigue trabajando conmigo, pero que sea yo ya, no, el día que me gradúe, pues me velarán, a lo mejor te van a invitar a un café si te das cuenta o algo, ¿verdad? El día de la graduación, cuando ya logre ese dominio propio, pero me falta bastante. Y aparte, creo que algo que les duele mucho a muchas personas, me incluyo en ellas, es el hecho de decir, bueno, en el momento en el que acepte mi realidad, acepte que a lo mejor tengo una adicción, acepte que necesito ayuda, acepte que a lo mejor hay otras personas viviendo lo que yo, en ese punto y llegan a esta gran verdad, yo me equivoqué. Y equivocarse es algo todavía más doloroso que todo lo anterior, sí, porque es pegarle al ego. Es pegarle, ego. Es pegarle al ego y es pegarle a tú no puedes todo, tú no es, todo esto que tú dices que eres, no es cierto. Es solamente una pequeña parte de ti, que al fin y al cabo ni eres tú. Sí, eso es por lo que también te digo, muchos no le entran a la terapia, porque el ego machacado es lo que más duele. Fíjate, yo lloraba bastante cuando llegamos al primer centro de rehabilitación. Fácil, lloré los primeros 3 años, pero no podía parar de llorar. Y yo decía que lloraba por mi hijo. Y me di cuenta que yo lloraba por mí. Nunca le lloré a él. Era mi ego. Era mi soberbia. Eran mis sueños. Era darme cuenta que eduqué, te digo, puse en esa persona envidia, enojo, frustración, todo lo que yo traía. Así eduqué. Entonces, el resultado, te digo, fue pues lo mismo, lo que yo puse fue lo que luego la vida me estaba dando, pero con la cara de mi hijo, ¿verdad? Y no me gustó, me dolió mucho, ¿verdad? Entonces te digo, yo me di cuenta que lloré mucho, y yo decía que era por él, y no es cierto, era por mí, era mi ego. Y te digo, al ego le lloré, a la soberbia, despojarme de la soberbia, lloré años, porque duele darse cuenta de quién es uno. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría terminar con esto. Entonces, las personas deberíamos tomar nuestro tiempo para ver cuáles son las semillas que vamos a ir plantando, que después vamos a regar, que después vamos a observar cómo van creciendo y en algún punto de la vida vamos a cosechar, para no sentir esta culpa ni mucho menos este peso de decir, ¿en serio? ¿Esto fue lo que coseché? Como que deberíamos darnos ese tiempo.
¿Le gustaría concluir con algo más antes de pasar a la Sí. siguiente pregunta? Qué bueno que lo pones así, porque es cierto, yo muchas veces me visualicé. Yo planté nopales y cosechar tunas me dolió con ganas. Si hubiera plantado un manzano, hubiera tenido unas bonitas manzanas. Sí. Pero acepto que planté un nopal. Muy bien. Ok. Voy a parar y luego, ok, para que no. Aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Déjame guardar este y ahorita le digo. No se guarda y ya lo pongo otra vez. Vamos a continuar con la de 3 alternativas preventivas para considerar antes del internamiento. Es decir, qué se haría antes de llegar a ese punto. ¿Ok? ¿Tiene calor? Sí. Sí. Yo Sí. estoy muy fresco. Sí, tengo Sí, calor. es que me ha tocado que pongo el abanico y se escucha bien. Sí, 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 sí. Quiero poner un clima de aquí, pero dice que por la comida no. Ah, sí, es pues un- sí. Y luego el humo, o sea, no, es un. Sí. Está grabando ya se va a guardar y ya pongo la ¿Y pregunta. se está grabando? ¿Este? Sí. Sí, ya 56 minutos. Aunque cuando grabo los episodios se me hacen muy rápido. O sea, siento que Sí, A mí. una hora se va bien Sí. rápido. no hace justicia. Sí. Y es que antes me limitaba porque tenía 1 hora, pero no sabía que podía grabar otra más. Ah, Entonces, nomás grababa 1 hora y era muy Sí. apretado todo. no, hombre, te digo que yo estuve un chorro de años en el radio, ya después daba la temperatura, ya hacía comerciales. ¿A quién le hacía comerciales? ¿A qué farmacia? A la farmacia del ahorro, creo, y a no sé qué otra. Ahí hacía yo la mención. y a la media, la temperatura. Pero ahí ya me la sabía. pero En era- 15 minutos y un comercial y luego otros 15 era la media hora y daba la temperatura y otros 15 y otro comercial. Y en tiempos te digo que de Navidad, pues sí, era como que decir la temperatura porque nos da la temperatura de farmacia del ahorro, cosas de esas. Ok, ya lo voy a poner, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, continuando con las preguntas, la siguiente sería, para usted, ¿cuáles serían 3 alternativas preventivas a considerar antes de un internamiento de 6 meses? ¿Cuáles serían estas 3 alternativas? Yo creo que todas las familias pasamos o vamos por el mismo camino. La primera es aceptar que hay una situación y buscar la ayuda. Y siempre empezamos por lo que me ofrece el mundo, la ciencia. O sea, porque no, te decía, la espiritualidad es algo que no vemos, que no está palpable o no sé, entonces no creo, ¿verdad? Entonces lo primero es que me ofrece la ciencia. Ese fue nuestro camino. Primero ir con psicólogos. ¿Qué me ofrece el gobierno? El gobierno ofrece, en aquellos años estaban los centros Vida Nueva o algo así, se llamaban. Era integral esa atención, que ahora son los CAPA, Centros de Atención Primaria a las Adicciones. Va uno, me atendían a mí en particular, atendían a mi hijo, desde un médico, el psicólogo y el psiquiatra, ¿verdad? Y era terapias 2 veces a la semana. Eso es el caminar.
hay quienes puedan parar. Yo incluiría que en algunos municipios lo hacen, cuando detienen las antialcohólicas a las personas muy alcoholizadas, otro día en algunas de estas de tránsito, dependencias de tránsito, ahí donde los detienen, sé que les dan una introducción o una información los grupos de Alcohólicos Anónimos. Si mucha gente fuera a la mejor a Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, a la mejor ahí no necesitarían el internamiento, si acaso para el consumo. Ahorita lamentablemente por el tipo de sustancias, el cristal, ya cuando están enganchados no pueden parar. El círculo del consumo se rompe solo con un internamiento. No hay, aunque algunos psiquiatras dan medicamentos, pero no les quita la ansiedad. Si nada más te tomas la pastillita y no tienes terapia, no se les quita el deseo del consumo. Se toman la pastilla y se van a consumir. Eso hacía el mío. Entonces, pues esas yo creo que son las alternativas. Okay. Y pues la mayoría de las familias decimos no tenemos recursos porque esta enfermedad nos deja en bancarrota. Entonces ir a centros de atención primaria, ir con una terapia de psicólogo o ir a grupos directos, Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Sí hay casos que sí he sabido de que muchos he escuchado el testimonio que ellos con ir a Alcohólicos Anónimos pararon de consumir. Qué bueno, ¿verdad? Esas son, y también ahí dan la información para nosotros, la familia. Serían los caminos a seguir para no llegar a un centro de rehabilitación. Más que nada porque en lo que he notado en algunos chicos al momento de estar con ellos, platicar y demás, casi la mayoría dice, es que si a mí me hubieran ofrecido una oportunidad de ir a terapia, es que si yo hubiera ido a un grupo religioso y demás, y hay a quienes sí se les dieron esa oportunidad y pese a eso, no lo lograron, como quiera iban a dar al centro de rehabilitación. Siento que muchos de estos chicos lo utilizan como una excusa para ganar más tiempo. Sí. Como que no, espérame, dame la oportunidad. Sí. Pero en psicología conductual manejan mucho dos tipos de formas de trabajar con los niños, que son las técnicas proactivas, que es todo lo bueno, negociar con él, ofrecerle cosas, reforzadores. Y dicen, ok, si no te sirve lo proactivo, vete a lo reactivo, vete a castigos, vete a quitarle cosas, vete a, ya no hay negociación, es lo que yo diga. Y creo que con los adultos o los chicos también funciona lo mismo, es, oye, te voy a ofrecer todo lo positivo, las opciones de que... Eso sí lo hacemos las familias, generalmente lo hacemos antes de buscar la ayuda. Muchos o muchas chicas llegan, o las familias, es que me dijo que si le compraba la laptop ya ahora sí iba a cambiar, que no sé qué, y la empeñó, el celular. En mi caso, en nuestro caso lo que hicimos, es que no hombre, si yo tuviera un trabajo, bueno, ¿qué quieres trabajar? Que quiero vender tacos, pues ándale, yo hacía los guisados y él se ponía a vender los tacos. Que no, se fue con la lana, ya no llegó con la venta de los tacos. Bueno, no, pero es que si vendiera mariscos, órale, a ponerle el local para que venda mariscos y surtirle y todo, y tampoco. Bueno, que refacciones tampoco. Bueno, que ahora entonces ya no te va a dar nada. Y no, pues porque no me das nada. Todo eso lo intentamos. Yo creo que todas las familias, en mi experiencia, las que llegan ahí, intentaron todo eso. Les compraron, me sorprende, les compran carros, les compran, pues en nuestro caso te digo, pues ponerte un puesto de tacos, ponerte un negocio, un restaurante de mariscos, ponerte una refaccionaria, ponerte y darte y hacer, y nada de eso funciona para una enfermedad emocional. Y más que nada porque es como que agotan todas las opciones hasta llegar a la última, no quieren la última, pero es como que le dan ese beneficio de la duda, siguen en esta negación
y llega un punto en el que, bueno, pues ya acabaste Sí, toda mi como todo, paciencia, mi como todo. tolerancia, pues ya Sí. no me dejaste otra salida. Y luego, el alcohólico o adicto siempre va a seguir diciendo que hubieran hablado conmigo, pero bien. Hablamos un chorro de veces. Hablé contigo. Le dice la mamá ya en las visitas o en las videollamadas ahorita. Es que un montón de veces que hablé contigo, no, pero me gritabas. No, pero es que siempre que hablabas conmigo estabas enojada. O sea, son pretextos. Son pretextos para ganar tiempo, como dices. Sí. Para seguir en mi consumo. Son todavía esos puntitos donde hay negación. Todavía no quiere parar. Este chico o esta chica todavía no quiere parar el consumo. Entonces, te digo, porque todo eso lo hicimos al principio, antes de ir al CAPA, antes de ir a que le hagan brujería o antes de untarle el aceitito, antes de llevarlo, casi los llevamos a que les hagan un exorcismo, antes de todo eso intentamos el hablar. Y esa negociación de te doy, no te doy, te quito, te doy permiso, no te doy, te dejo ir, te dejo, ten las llaves de mi carro y ya no volvió el carro y cosas esas. Todo eso en las familias lo intentamos. Ahora sí que opciones hay infinidad, pero la que beneficie, la que le ayude a esa persona, varía en cada uno. Sí. Y más que nada porque el hecho de lo que nos funciona a nosotros como personas no significa que a la otra familia le va a funcionar. Porque puede incluso a lo mejor, entonces si al final tiene que dar en el centro, déjame lo llevo primero al centro. No, porque a lo mejor el centro es lo primero y a lo mejor después te vas a otro y a otro y a otro. Creo que el centro tiene una efectividad por el hecho de que como es un internamiento de cierto tiempo, te ahorras a ti también un cierto tiempo de todo lo que puede provocar en ese tiempo que va a ganar él, esa persona. Pero, generalmente las personas que estamos en los centros, y te digo porque también, no sé, conozco otros directores y así son. Yo necesito ver a la familia convencida, porque si no, no va a funcionar. Algo que les pregunto cuando me piden informes, ¿su familiar consume? Para que ellos, al momento que me digan que sí, es porque están aceptando que sí consumen. No, es que no sé, no, entonces no. No, es que traen unas actitudes, pues aquí el internamiento no es por actitudes, por mala conducta no. No, es que no quiere trabajar. No, pues aquí no voy a internar a personas por flojas, no. Que me digan que sí consumen. Y siempre les digo yo a las familias, mire, es que no sé, les digo yo, no puedo internar, no puedo recibir a tu familiar, porque como tú no sabes si consume, porque tú no aceptas si consume o no consume, al mes o a la semana o a los 15 días vas a decir, vengo mi familiar porque él no consume. Y aquí todos consumen y va a aprender cosas malas. Entonces, la experiencia me ha dado eso. De cuando piden informes, su familiar consume sustancia. Ya cuando dicen, sí, este es el lugar. Sí, ahí, sí tengo lugar, sí lo recibo o la recibo. Si no, por actitudes, no. No, porque te digo, en un principio, no, que porque actitudes, que porque no sabía, o a veces el mismo familiar me dice, pero le van a hacer ahí el antidoping, pues usted lo paga y yo al momento de que ingresa le tomamos la muestra de orina, ¿verdad? Y entonces ya se da cuenta si sí consume o no consume, ¿verdad? Pero que sí tengan o que ya vayan con algo en el camino de que sí consume. Vaya, no tengan la aceptación total los familiares, pero el filtro de, ¿sabes qué? Sí,
Sí, sí hay una realidad de Sí. donde él está consumiendo y por eso lo estoy llevando. Sí. Porque si no, nos están dando a entender que hay una negación previa en la cual van a Sí. seguir estando negados durante el No, proceso. y porque esas personas, si no están convencidas, si ellos tienen dudas de que consuman o no consuman, a la semana o a los 15 días van por ellos. Y luego yo les digo, lo sacas antes y es como que haces más resistente a la enfermedad, ¿verdad? Entonces, esa persona, he conocido chicos y chicas que tienen 15 internamientos, por decir, pero 15 internamientos donde, no, es que el primero nada más me internaron una semana porque mi mamá fue por mí, o mi papá, pues no cuenta, más sin embargo se hizo más resistente la enfermedad. No, el segundo, no, se dañó, sí, ya me dejó un mes, pero nunca internamientos, nunca el familiar, ya sea la mamá, la esposa, el papá, nunca le sostuvieron la decisión, que eso es bien importante, ¿verdad? Porque todas las veces desde niños les dijimos, ay, hicieron algo, pero no vas a ver tele en una semana. Y eran puras mentiras, a la hora ya la estaban viendo. Sí. No te voy a comprar en Navidad. Y eran puras mentiras. Y nuestros hijos saben, mi mamá nada más dice eso, mi papá dice eso, pero sí me va a comprar, sí me va a dejar salir, sí me va a dar. Llegan a los centros y mi mamá no puede vivir sin mí, a la semana viene siempre por mí, a los 15 días. Siempre me saca, ya tengo 10 internamientos, pero nunca he terminado. Le creamos a las personas un aprendizaje en donde Sí. independientemente de lo que ella haga, sé que hay alguien que va a estar ahí al pendiente de mí. Sí. Independientemente de lo que yo decida, siempre va a haber alguien que decida también por mí o junto conmigo. Sí. Ahora bien, pasando... Y te digo resistencia, ¿verdad? Sí, bastante. A la enfermedad. Ahora bien, pasando a la siguiente pregunta, que va encaminada a eso que platicábamos de las alternativas para no llegar a ese punto. ¿Qué pasa entonces con las personas que sí tienen un internamiento? ¿Cuáles serían, en base a su experiencia, los beneficios que tiene una persona al ser anexado, al ser internado en un centro? ¿Cuáles serían los beneficios que obtiene? El beneficio 1 y principal es tiempo ganado. Sí. Es tiempo ganado para mí como mamá. El año que estuvo mi hijo sin consumir, en el primer internamiento. El año 15 días que estuvo sin consumir. Luego, en el segundo internamiento, los 4 meses que no consumió fue el tiempo ganado para mí, para su cerebro, que no se hiciera daño. Tan solo es verlo por ese lado. Que consumió y consumió bastante piedra, más sin embargo tiene capacidad para funcionar, para pensar, para actuar, ¿verdad? Porque muchos pierden las capacidades, como decimos, se quedan en el avión porque nunca les dieron la oportunidad, ni siquiera de que no consumiera en 6 meses. A lo mejor si aprende, ya sea otro punto de ganancia. Si aprende que hay un camino y que necesita ayuda, es un punto de ganancia. El principal es que el tiempo que esté en el centro no va a consumir. Y se va a desinflamar el cerebro. Acá pues tú ves que se hace ejercicio y ganan con el ejercicio, comen bien, ganan en comer bien, ganan peso. Si aprende algo de lo que se dice ahí, es otro punto, pero todo lo demás, el hecho de entrar a un centro y desde ese momento dejar de consumir, ya es ganancia. Ya. 2 cosas que yo creo que también ganan es el hecho de que he visto familias que narran un tipo de hijo, un tipo de persona, de cómo era. Y luego cuando lo ven otra vez dicen, ese no es mi hijo. O a lo mejor sí es su hijo, pero no lo reconocen. Y es que me llama la atención porque recientemente una familia me comentaba, no, es que la verdad lo que me gusta a mí de este centro es que salió muy disciplinado. Porque ahí es de que levántate temprano, no es levántate a la hora que tú quieras, no, es levántate cuando te decimos, cumple con este horario.
cumple con tu tribuna, cumple con tu alimentación, cumple con esto. Es como que, no la militarizada, pero sí de alguna manera te disciplina para que seas una persona que allá afuera no vaya a hacer lo que tú quieras. Otra de las ventajas que veo que también he notado es que este ego con el que llegan, le bajan a lo mejor no 2 rayitas, pero sí llega a un punto en el que pues bueno ya, o sea, no voy a hacer lo que yo quiera, aquí no mando yo, yo no tengo el control de todo, y siento que no diría que se vuelven humildes, pero por lo menos empiezan a tener esta apertura a decir, bueno, ¿sabes qué? La opinión de los demás es importante, no siempre voy a ser yo, como que llega un punto en el cual se ven más serenos. Sí, todo eso, y es ganancia para uno de familia, eso de que sepan que hay autoridad, porque antes de ingresar a los centros, la autoridad son ellos, en la familia, en la cuadra, en la colonia, muchas veces, ¿verdad? No hay autoridad que los pague. Entonces acá, y sin agresividad, sin cosas así, no, simplemente entran al centro y ven la dinámica, ven cómo funciona y automáticamente le bajan también, porque son personas astutas y son capaces. Es algo que también les menciono yo a las familias cuando dicen, híjole, pero es que afuera nadie le puede decir nada porque él reacciona agresivamente, él o ella. Sí, les digo yo, pero nada más acuérdense que ha sobrevivido a donde está. Eso quiere decir que es inteligente. Muchas veces les he dicho, su hijo vive golpeado o su hija vive golpeada allá afuera. No, porque sabe cómo actuar. En el medio que él o ella se mueve, ¿verdad? Ha sobrevivido a eso, quiere decir que es inteligente, que es astuta. Aquí se va a adaptar. Vaya, tienen tantas capacidades que nos sorprenden el uso y abuso que le dan a estas mismas, porque eres muy inteligente, pero a la vez no tanto por cómo utilizas esa inteligencia. Algo que también me sorprende bastante es que en psicología se dice, no, es que es malo a veces tener una figura de autoridad y tener otra figura de autoridad, porque luego quién le va a hacer el caso al niño y demás. Y no siempre es verdad esto, porque cuando hay personas que no cumplen con el hecho de respetar la autoridad, es bueno tener muchas figuras de autoridad, porque es, ¿sabes qué? Tú no mandas. ¿Sabes qué? Si vas a actuar como un niño, bueno, un niño tiene que tener reglas, un niño tiene que entender que no va a hacer lo que él quiere. Creo que un beneficio también que adquirimos aquí es el hecho de decir, ¿sabes qué? Tú vas a salir, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Educado. De alguna manera vas a salir, pues, no mansito, pero sí de alguna manera bajándole un poco a eso de que, bueno, hay otras personas que van a tomar decisiones por mí, tienen esa autoridad y ese poder hacia mí. Ahora bien, la siguiente pregunta va reflejada a lo que viene siendo, de toda su experiencia, me imagino que ha visto casos donde de plano no hay éxito, hay otros que a lo mejor sí tienen este éxito y tienen esta preparación para lo que es la vida sin la sustancia. ¿Nos podría compartir algún caso de éxito? Me llama la atención que en el centro, algo que me ha platicado mucho es de un chico que es corredor, que encontró su camino a través de la carrera y demás. ¿Me podría compartir un poco de ese caso o algún otro? Sí, este chico, pues como te decía el otro día, aquí hay como una mesa y hay herramientas en la mesa, ¿verdad? Y durante 6 meses te estamos dando la oportunidad de que uses todas esas herramientas, el ejercicio, el psicólogo, el médico, el psiquiatra, AA, NA, y la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, esta persona pues se sintió bien con el ejercicio y ese chico era en aquel entonces muy chico y tuvo su primer internamiento ahí, tendría si acaso 18 años o estaba por cumplirlos. Su papá le gustaba mucho también el ejercicio, caminar. Entonces sale el muchacho del centro y en ese aprendizaje de mi papá es mi autoridad y ya vi que me pudo internar, entonces ya voy a ser obediente con él, también se dejó guiar por su papá. Oye, vamos a caminar
y empezaron a caminar y es puro, no es correr, él es de caminar. Y luego ya empezó, de repente iba y nos visitaba. No, hombre, que me metía en los 5K de, no sé, de Soriana o de alguna promoción. Y que de los niños, problemas del corazón, ¿no? Ya me metía a los 10, a los 15 kilómetros. Yo me quedé en que iba a ese tipo de maratones, o no sé cómo lo llaman, que en San Luis, que en el DF, que así, 45 kilómetros. Y con ese solo internamiento. Ya después, cuando empieza a tener una relación con una chica, ahora ya es papá, decía como que el ejercicio no es suficiente porque las broncas con la chava y que la familia y que la suegra y que mi mamá y que no sé qué. Oiga, pues fui a dar al grupo de NA, ejercicio y NA, pero él, saliendo del internamiento, le empezó a dar por el ejercicio. Y con eso no tenía ganas de consumir. Se motivó a más kilometraje, a estar bien, en tener la condición para ir subiendo, ganar medallas. Esa fue su motivación, ¿verdad? Que te digo, como enfermedades, las emociones, a la hora cuando empieza a tener la relación con esa chava, cuando empieza el embarazo y todo eso, sus emociones estaban ahí, yo creo que tan valientes, pero él ya se conocía y ya tenía años sin consumir. Sí. Le dio por ese lado y hasta la fecha, como te digo, solo por hoy sé que anda bien. Solo por hoy sé que anda bien. ¿Verdad? Es algo muy importante porque fíjese que hay algo que me gusta mucho manejar a mí, que es el hecho de coexistir. Coexistir es cuando dos fuerzas opuestas se llevan bien. Haciendo un pequeño ejemplo, hay una escena de una película que es de Los Vengadores, en la cual Hulk, que está el otro personaje, que es su contraparte, aprende a coexistir con este personaje de molestias y demás, y llega un punto en el que él ya puede estar bien como Hulk y como persona, que creo que es en ocasiones lo que pasa las personas con adicciones, del hecho de decir, ¿sabes qué?